La música es la cultura que más pronto llega al pueblo. Juan Gabriel. Buenas noches, público. Nos encontramos ahora en el estudio de Shotcast. Estamos con Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el Mauricio. Buenas tardes. Y su servidor, Armando. El tema que ahora nos desenvolverá a nosotros va a ser la evolución musical. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, Roberto nos va a dar una breve introducción de lo que estamos tratando de transmitir. Bueno, todo esto, claro, es desde una opinión personal de vivencias. Claro, no somos expertos, nada de eso. Sí. Más que nada las vivencias. Y el impacto social que ha tenido entre nosotros los jóvenes últimamente la música. La música. Lo primero que vamos a tratar es la cultura por décadas, cómo esta ha influido no solamente en la gente, sino cómo ha evolucionado. Sí, o sea, a través de la sociedad nosotros hemos tenido mucho impacto dentro de la música y les voy a decir por qué. Porque no sé cómo lo interpreten ustedes, pero la música ha evolucionado mucho. Si lo vemos desde un punto de vista anterior, nuestros padres escuchaban cosas más claras, un poco más conservadoras, y ahora tenemos música muy introvertida, que va a ser uno de los subtemas siguientes del podcast. Y me gustaría introducir que una parte presencial de todo esto es cómo se vestían antes la gente y cómo es que bailaban y toda comparación de ahora. Entonces, una de las cosas más fundamentales de las que vamos a hablar más adelante va a ser el mensaje al público, que nuestro compañero Mauricio tiene un gran artículo que dar. Bueno, hay que desenvolvernos en el primer tema. ¿Cómo crees que, de cierta manera, la música anteriormente influía a la cultura de las poblaciones? ¿Qué crees que era el factor principal? Bueno, a mi punto de vista, yo creo que la música tenía que ver mucho con el impacto social, ya que depende de cómo se movían las masas en aquel entonces, es como les impactaba más la música, ¿no? Puede sonar muy redundante lo que acabo de decir, pero un ejemplo muy claro puede ser en la época donde estaban las guerras y estaban los pacifistas, que John Lennon se lanzó y empezó a hacer canciones como Imagine y todo de solistas. Entonces, a eso me refiero. La música va a tener que ver mucho con el público en su pensamiento y en el momento en que está viviendo la música, ¿saben? Sí, siento que lo que más influye, a mi punto de vista, es la cultura que, pues, en la que estés, en el tiempo en el que estés. Obviamente, Exacto. Nuestros padres crecieron con una cultura más conservadora, más de valores. Más clara, simplemente. Ajá, más clara. Sí, era más estricta, podría ser. Más conservadora. Ajá, más Sí, conservadora. conservadora, exactamente. Y siento que eso obviamente influye en la música. Salen muchas canciones y muchas cosas que son obviamente conservadoras. Llega esta era en la que hablas de perreo, en la que hablas de promiscuidad y todas esas cosas. Obviamente una persona grande te va a decir, esto no es música, güey. Sí, exacto. Lo que a mí me gustaría tocar mucho, y si les damos el strike a la marca, a MTV, ¿se acuerdan en aquellos momentos cuando MTV era lo más grande que estaba en aquel entonces en la música, que lo ponías en la tele todo el día? Sí. Telehit, muchas cosas así, Tiempos dependiendo de cómo era la música que te gustara, si eras más ranchero, te gustaba Telehit, Sí. si eras más Banda Max, güey. Banda Max, exactamente. Ajá. Todo eso. Le regalamos el strike a las marcas, pero miren, Sí. a lo que me quería llegar en este punto es que cómo hemos evolucionado ahora que estamos, por ejemplo, nosotros implementando el Shotcast aquí en YouTube. Lo más importante es, por ejemplo, antes lo veíamos en la tele, nuestros abuelos en la radio, nuestros papás también. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquellas décadas cuando todos eran emos, escuchaban Green Day, My Chemical Romance, y los que eran más latinos escuchaban a Panda? Muy bien. Entonces, a eso me refiero, ¿saben? Sí. Entonces vamos evolucionando, y después creo que entró exactamente la época del reggaetón directo en esos años, creo que fue del 2005 para adelante. Sí, me acuerdo bien esos tiempos. Cuando todos usaban sus pantalones aguaditos. Y eso fue todo. como el inicio, ¿no? El inicio. Más que nada, presiento que los referentes musicales fueron Wisin y Yandel y Daddy Yankee, más que nada con Gasolina. Para mí, el más importante de todos, para mí fue Daddy Yankee, y después vamos a hablar, por ejemplo, de Don Omar, que fue en aquel entonces muy, muy importante. Y hubo muchas colaboraciones, de hecho, o sea, el reggaetón fue un movimiento muy grande, o sea, cantantes muchos intérpretes de otros géneros diferentes, como Romeo Santos, que era bachata completamente, se lanzó al reggaetón y otras cosas. Entonces fue muy interesante el movimiento del reggaetón, muy apreciado para otros, y para otros era un género muy grosero, ¿sabes? Bastante criticado también. Era muy banal. El reggaetón, obviamente, con el paso del tiempo ha seguido evolucionando y se ha convertido en lo que es
en este momento. Es muy criticado, obviamente, pero igual es el género que más se escucha a nivel mundial. Y es muy padre, Mauri. Sí, hoy en día se ha consolidado como uno de los géneros más escuchados, básicamente, en la actualidad. Ejemplos de muchas canciones que se vienen a la mente. Más que nada las clásicas, que son las que nos han marcado. El reggaetón del viejito. El reggaetón Gasolina, viejito. Pero ella me levantó. Ella y yo. Sí, es más que nada esas canciones son las que nos han marcado. Porque hoy en día las canciones tienden a ser muy relacionadas a temas sexuales drogas. Fiesta. Okay. No es como las que, bueno, sí, un poco sí, el género del rock and roll en los 90s, 80s, también hablaban mucho de Guns N' Roses. ¿Escuchas Guns N' Roses? Claro. Hablan mucho de cómo meterse fiestas con las viejas y todas esas cosas. Hablan de eso, pero en un género diferente, que es el rock and roll. No, claro, y perdón por interrumpirte, pero el problema más importante que vamos a hablar en esto es que el rock and roll tuvo un pegue extraordinario, ¿saben? O sea, fue desde los años 50 y nadie los bajó hasta los 80 que empezaron a haber nuevos géneros. 80, pero el rock 90. and roll, por ejemplo, en los intérpretes y las bandas más importantes, por ejemplo, tenemos a Queen, tenemos a los Beatles, a los Rolling Stones, los Doors, Guns N' Roses, ¿entienden? Todo ese género abarcó muy buenas bandas y muy buenos temas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan Welcome to the Jungle, por ejemplo, de Guns N' Roses, November Rain, de todos muy buenos. Sí, son temas que influyen mucho también en la sociedad. De que eso vamos a hablar un poquito, de cómo la música influye un poco en el público, cómo esta influye tanto en la gente y cómo el rock and roll mueve las masas, cómo géneros como el reggaetón también mueven masas. ¿Cómo es, pues, el impacto social que la música tiene en la gente desde siempre? Exacto. ¿Cómo sientes tú que es eso? Bueno, yo siento que va dirigido para diferentes públicos, ¿no? O sea, hay personas que puede tener una playlist llena de reggaetón y después de bachata y de rock and roll y todo eso. Pero yo siento que está más dirigido a otras personas. Por ejemplo, el rock and roll es para personas un poco más locas, más fiesteras. Sí. Igual que el reggaetón, ¿no? Siento que el reggaetón y el rock and roll tienen algo parecido. Ajá, son como primos, ¿sí me explico? Son primos, pero te das cuenta que el reggaetón es el primo banal y sin estudios del rock and roll. El que suena con el No, pero yo hablo del reggaetón que habla de ese tipo de temas, como la fiesta, como las drogas, el andar con viejas. Referente a eso, creo que también el reggaetón se ha visto influenciado por el rock, como dices, en temas de ese tipo. Sí, porque en aquel entonces no existía el reggaetón, no se hablaba del reggaetón, no se sabía nada del reggaetón. No, por supuesto. Sí, era más cohibido todo en ese momento. Y de hecho, el rock and roll, las mamás pensaban que era el del diablo. No escuches eso, no escuches a Kiss porque Kiss es del diablo, ¿sí me entiendes? Claro. Ajá, las mamás pensaban, bueno, obviamente eso es con lo que me ha platicado, porque pues no vivimos en esa época. Sí, no llevamos hasta esos tiempos. Pero sí me dicen la gente más grande que yo, que su mamá decía, no escuches eso porque es del diablo. Y referente a eso, ¿te hubiera gustado vivir en esos tiempos, en ese auge musical del rock? Pues me gusta mucho en el que estoy. Me gusta mucho que me tocó la era en la que puedo escuchar a gente como Mac Miller, me ha influido mucho, pero sí, hubiera estado padre. Hubiera estado padre vivir esas décadas, ¿sabes? Sí, o sea, incluso la manera en cómo se vestían para ir a... Sí, todo tenía que ver con la música, era muy importante. Es que es cultura, güey. Sí, es cultura, exactamente. Por ejemplo, cuando fue lo de Luis Miguel, o sea, todos traían el pelo como Luis Miguel y traen sus pantalones acampanados y... Ajá, pero si te fijas cómo la música también influye en la moda. Pues claro. Si te das cuenta, como lo que dijiste, la gente se dejó crecer el cabello por Luis Miguel, cómo se peinaban como Luis Miguel, cómo se sentían mis reyes por Luis Miguel. Obviamente. Ajá. Obviamente soy culpable yo también. yo soy Luis Miguel. Sí, el impacto que llega a generar un intérprete de ese calibre como Luis Miguel. Ajá. ¿Cómo influye tanto en la cultura? A nivel mundial es muy interesante la cultura que se ha representado a través de la música, pero hablando hispanamente, o sea, en la música hispana, también tiene mucho que ver, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el ejemplo de Luis Miguel, o sea, aquí pegó en México lo de Luis Miguel, pero también en aquel entonces, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras partes, lo que pegaba mucho era cómo se vestían, ¿sabes? Cuando era el rock and roll era siempre traer sus chamarras de cuero, estar bien peinados así con mucha fe. Después empezó lo de la década disco, cuando todos traían así también como el pelo como estilo Luis Miguel, así ropa más flojita, pantalones acampanados. Luego siguió lo de
lo de la época hippie, cuando los hippies No, usaban pero el eso fue pelo como hasta largo. en los 60. Sí, eso fue antes, hay una corrección, fue antes, pero también tuvo mucho que ver, o sea. Sí. Hay algo que se me hace muy padre, que no sé, desconozco si otras bandas también lo hicieron, pero el tema de The Cure, como si ves a los Caifanes de antes, es básicamente la banda de The Cure, que con las mismas greñas así altas y todo eso. Y mi mamá me contó que ella fue a un concierto de Caifanes, toda la gente estaba con greñas así paradas y todas esas cosas. Y obviamente eso siento que empezó como en Estados Unidos y lo copiamos de eso y se hizo mexicano, o sea, sí. Claro, o sea, Ajá. hay un chingo de bandas mexicanas que tienen representación, por ejemplo, de otros lugares, de Estados Unidos, de Europa, muchas. Sí, como que la cultura se traspasa y lo adoptas y te la quedas, eso bastante interesante. Pues, claro. Exacto. Ujú. Luego, por ejemplo, muchos que escuchamos cumbia y todo eso, Ajá. la cumbia realmente no es completamente mexicana. No, Cumbia es de Colombia. Colombia, sí. Entonces, pero la adoptamos muy bien, ¿sabes? O sea, Sí, tenemos son mucho... estilos que llegan de otros lados y que se quedan aquí. De hecho, por Porque ejemplo, la banda que sí es completamente adoptamos, mexicana, o sea, que a mucha gente le gusta la banda, ya le dicen como regional mexicano, o sea, sí, el tiene género mucho que ver. regional. Ahora, ¿te parece si hablamos un poquito de cómo estos intérpretes, como por ejemplo, podemos decir Bad Bunny, Ujú. ellos que tienen J bastante, Balvin. ajá, J Balvin, que tienen bastante influencia, ¿qué hacen con esa influencia? ¿Qué transmiten? Yo ahí tengo dos temas, mira, tengo dos ideas muy interesantes. Una es que están incitando a comprar productos, para mí eso es una de las cosas que veo. Y la otra es el impacto social que tiene dentro de los jóvenes, porque a nivel de nuestros padres eso no crean que es muy apegado. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos ponen mucho, por ejemplo, cómo se viste Bad Bunny, que es algo muy irreverente, es una persona como muy cambiante. Ujú. Entonces, esos estilos que llevan, mucha gente los está siguiendo, ¿saben? Por ejemplo, ¿han visto el video de Con Altura con Rosalía, que es con J Balvin? Ajá. ¿Cuántas personas no han usado los guaraches que usa Rosalía Sí, y todo sí. eso? Es a lo que me La refiero. coreografía. Sí, exacto, o sea, va mucho dentro de lo comercial, también yo lo denoto, pues. Ujú. Sí, es Igual- parte de lo comercial. Perdón por la Igualmente, interrupción. no te preocupes, Mauricio, ya sabes, toda idea aquí es válida. Bueno, yo opino que eso que mencionas es más que nada por la influencia que te llegan a ocasionar los intérpretes y Ujú. también, como dice Roberto, que tratan de venderte ese estilo como ellos viven, Sí. principalmente. Y obviamente siento que esto también se ve muy influenciado por la llegada de las redes sociales. Antes no podías saber mucho de el lifestyle, por decir, sí, el estilo de vida de tu cantante favorito. O sea, tienes que comprar revistas como para saber qué es lo que hacían. Ahorita pues te metes a su Instagram y ves sus historias. Y eso te influye. Sí, hoy en día puede estar de la mano con el artista, se Ajá. podría decir. O sea, Sí, ya o es sea- una relación más pegada, más interna. Ajá. Voy a poner un ejemplo muy drástico, un cambio generacional muy grande, pero por ejemplo con el estreno de la película de Bohemian Rhapsody, los números de Queen empezaron a incrementar Sí, muchísimo sí. en YouTube, en Instagram, en Facebook, porque aunque no lo crean, esas cuentas siguen muy activas, se siguen moviendo mucho, aunque la banda hace mucho tiempo que se retiró y que se separaron, sigue teniendo mucho movimiento su página. Entonces, imagínense si, por ejemplo, Bad Bunny tiene unos 20 millones de seguidores en Instagram o así, ¿cuántos podría haber tenido Guns N' Roses, Queen, los Beatles? Imagínense si en aquel entonces tuviéramos la tecnología que tenemos ahora. Son temas muy interesantes. Sí, eso obviamente es un tema para otro podcast, las redes sociales. Las redes sociales. Pero es muy interesante eso que dijiste, que sí tienen redes sociales, Guns N' Roses tienen redes sociales, Beatles tienen redes sociales, pero si en ese entonces hubiese existido la tecnología que hay ahorita, como la manera de que nos podemos comunicar, sí hubiera sido completamente diferente. Como Sí, hubiera tenido un impacto más grande todavía. hubiera del llegado que- todavía más gente. O sea, hoy en día cualquier banda, gracias a las redes sociales, refiriéndonos de nuevo a eso, puede tener un impacto importante, ya sea una banda muy pequeña, pero que tenga un exitazo, puede llegar a todas las masas actualmente. Eso antes no pasaba. Grandes canciones que hoy en día se están empezando a sonar otra vez, más que nada por las redes sociales. Sí. Claro, YouTube, cualquier red que quieras mencionar. Spotify. Sí, cualquier red. Bueno, y pues, de los intérpretes que creen de cada género que sean más importantes, ¿cuáles dirían? Mm,
Principalmente en México, yo diría que José José. Sí, José José. Un buen bolero, José Una José. bolera, exacto. Sí. Yo no sabía, bueno, obviamente pues nacimos después del 2000 y ya José José pues no era lo que llegó a ser en los 70s, pero sin embargo se seguía escuchando demasiado entre nuestros papás, la gente más grande. En fiestas. Ajá, en fiestas, en pedas, pero obviamente ya no es lo que llegó a ser en los 70s, Claro. pero sí, igual tenía una gran influencia entre la gente. Y se notó cuando se murió. Es cuando representas si realmente eres importante y eres un ícono en la música. Digo, Sí. después de tantas generaciones, José José se sigue escuchando, Vicente Fernández, Vicente Fernández. Luis Miguel también Juan entraría. Gabriel. Juan Gabriel, claro, el Divo de Juárez. El hijo también de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, también ha tenido un gran éxito. No sé si llegaste a escuchar el reggaetón que sacó, que Sí. también ¿Qué te duele? sí, pegó machín. Y eso sí me gustó, cómo metió un poco su género con Sí, el, adaptó su... ajá, y a lo nuevo, a lo que se está escuchando, y le salió muy bien y fue un hitazo porque se escuchó en todos lados, en todas las fiestas que yo llegué ahí, sí se escuchaba mucho, muy padre. Al igual que ha sonado Juan Gabriel. Exacto, el Divo de Juárez. Pues La Frontera, o sea, cuando La se metió frontera. Exacto, se metió J Balvin, güey, también, o sea, eso fue uno de los puntos. Y antes, en aquel entonces, J Balvin era más o menos conocido, sí tenía su pegue, pero ¿quiénes eran los principales ahí, güey? Julián y Juan Gabriel, Juan obviamente. O de que y yo nunca había llorado. Ajá, sí. También es una rola que influyó en mucha gente y que se sigue sonando hasta el día de hoy. Claro, y su muerte no va a decir que va a cambiar. Incluso cuando mueren, de repente pegan mucho más. Sí, o sea, obviamente. si se fijan en la lista de reproducciones de José José, siempre es grande, pero últimamente ha crecido mucho. Ujú. Eso se ve a que la sociedad tiende a estar atenta a lo que pasa al momento y... Sí. Se podría decir que también es un tipo de homenaje a José José cuando... Y a recordar, ¿no? A recordar, Como- exacto, más que nada. Como que pones la canción que más te llegó del intérprete que tú quieras, pero que ya esté muerto y dices, esta es una rola, esta es la que... Sí, esta es la que... Por ejemplo... La nave del olvido, mi almohada, de José José. Ujú. Por ejemplo, por eso regreso borracho de angustia. No, está bien. Sí. Fue el triste. El Qué triste. fue Fue decirnos adiós. Ahora, ¿por qué no pasamos un poco a intérpretes internacionales que pues no es nada que ver con México, pero al igual tuvieron una gran influencia aquí y que pues se siguen escuchando y que son clásicos que siempre tienes que escuchar? Como Elvis. Elvis Presley, más que nada. Elvis Presley fue todo para los Beatles en aquel entonces. De hecho, hay una película que se la recomiendo que literalmente se llaman Los Beatles, Ujú. que ellos admiraban a Elvis y ellos querían ser como Elvis. Sí. Su sueño era ser como Elvis y para mí yo creo que lo arrebasaron, no sé. Dato curioso de los Beatles, llegaron a sacar como Beatles, como quieras decirle, Beatles, como quieras decirle, sacaron más de 800 canciones, güey. O sea, mínimo, una les tenía que haber pegado. Sin embargo, les pegaron. Pues fueron casi todas. Sí. O sea, fue una banda que revolucionó mucho el rock and roll. Ujú. Y su gente. Y bueno... Perdón. No. Y los Beatles, como le quieras decir, como les digan, marcaron lo que es la música actualmente, lo que es la música pop actualmente. El usar a 4 acordes, el usar melodías simples, porque sacaban canciones como hamburguesas. O sea, 800 canciones en toda su carrera, pues son demasiadas. Muchísimas. Sí, muchísimas. Y ellos entonces lo que hacían era pues sacar canciones. Ellos entonces, ¿cómo te puedo decir? Revolucionaron también la forma en la que hacían música. El hacerla simple, el hacerlas claras, es lo que es actualmente. Eso es lo que se usa. La fórmula que ellos utilizaban es lo que se usa actualmente. Oh, claro. Exacto, Ujú. tiene... Concuerdo. Como te mencionaba, detrás de cámaras de Ajá, de Shot de Shot Production, te mencionaba que la música actualmente ya no es original, ya tiene una base anterior y Sí. de ahí se desprende todo. Claro, o sea, ya ahorita el género es muy ambiguo, la palabra género es muy ambiguo, o sea, Sí. Eso da pie a otro tema que es géneros musicales, que como dices, el referirse a una canción
¿cómo se puede decir? Encasillarla. Encasillarla en un género Ajá, es muy... ya no existe eso. Demasiado Ya, ambiguo. ajá. Por El ejemplo... término género musical ya es ambiguo, ya no existen los géneros. Sí, ya porque antes eran como muy divididos, ¿no? O sea, Ujú. de que era rock and roll y se chingó, o era pop y se chingó, y Ajá. ahora, por ejemplo, simplemente Bad Bunny, él puede decir que hace reggaetón, que hace trap, hace muchas cosas. O Sí. sea, Alejandro Fernández, tú decías, la canción de Sé que te duele, ¿cómo la pondrías? ¿La pondrías como en reggaetón, como en ranchera, no se ranchera, sabe. exactamente. Eso está muy padre porque da inicio a una, se puede decir, una nueva era de música en la que tú combinas folk con rock and roll, con reggaetón y te salen... Electrónica. Ajá, y muchas te cosas. salen pues muchas canciones que no, dices, no, pues esto está muy raro. Y te salen cosas muy raras y les funciona muy bien, más que nada. Por ejemplo, es un tema muy controversial últimamente, pero a Ed Maverick, ¿cómo lo catalogarías? O sea, Ed Maverick, pues es como un folk campirano, te digo, como Ranchero. ya no existe, sonorense. Ranchero. como ya no existen los géneros, empiezan a salir cosas medio extrañas Sí, como una mezcla total de ujú, eso. indie, folk, experimental, alternativo, cosas que ni siquiera existían antes y ahora pues pueden darse el lujo de existir Claro. por lo mismo de que ya no, el término género es ambiguo. Sí, exacto. No nos vamos a centrar en hablar de Ed Maverick, obviamente. O sea, Ujú, fue eso solo no. un comentario, pero a lo que yo me quería referir es que este cabrón, de cierta manera, regeneró un chingo de cosas. O sea, por ejemplo, o sea, el tema que usa, por ejemplo, el folk y todo eso, Ujú. lo mezcla con otras cosas. O sea, tiene muchas cosas, lo de la guitarra Sí, y sí. todo. Y además, pues, aunque no sea del agrado de muchos, le quedó bien, en la de Fuentes de Ortiz le quedó bien mezclar groserías con un tema un Exactamente. poco más melódico, ¿me entiendes? Sí, hacer como, por decirlo de alguna forma, arte con el vocabulario que manejamos nosotros, porque es un adolescente, tiene 18 años, al igual que nuestra edad, Nuestra edad. y utiliza el vocabulario que utilizamos nosotros y le está yendo muy bien, lo supo utilizar y es muy bueno, ¿sabes? Sí, usa temas actuales que hoy en Ajá, día- temas actuales, como por ejemplo el desamor, bueno, canciones de desamor existen Infinidad. Miles, o Ajá. sea, millones. Ajá, pero me refiero a que como es adolescente y básicamente está viviendo lo que nosotros estamos está viviendo. representando más o menos la época que estamos viviendo los Ujú. adolescentes. Y eso, Ujú. pues, es como lo que hablamos, la cultura que estamos viviendo actualmente, lo plasmó de manera muy buena. Eso básicamente es un cheque al portador de que sus canciones van a tener éxito porque está encasillada en nuestra Ajá. era, básicamente. Básicamente nos está cantando nosotros. Claro, claro. Y cambiando un poco de tema, bueno, algo drástico, pero es algo digno y muy bueno de mencionar, es que, para los que no sabían, recitamos aquí en Guadalajara. Anteriormente, hace una semana, se presentó Vicente Fernández, Ujú. en el Cultural Cabañas. Sí. ¿Sabes cuántas personas asistieron a ese concierto? No, desconozco. 65,000 personas estuvieron en el Cabañas. Ok, Y alrededor del Cabañas, porque obviamente no caben todas ahí. sí. Exacto. O sea, a lo que me refiero es que Vicente Fernández no es alguien que nos haya tocado escucharlo en nuestras épocas, pero es un señor que todos sabemos sus canciones, ¿sabes? Si eres mexicano, cuando menos te sabes una canción de Vicente Fernández. Es muy influyente en la cultura mexicana. Claro, sí. claro, entonces para nosotros va a ser el rey, siempre va a seguir siendo el rey. Entonces, siempre vamos a culturizarnos más en aspectos, por ejemplo, ese género era ranchero. Sí. Pero ¿cómo pegó? O sea, realmente hay personas que son, por ejemplo, personas que son emos, que son de muchas culturas diferentes. Pero igual a todos, conocen. pero a todos conocen y cuando menos a la mayoría de esas personas les gusta Vicente Fernández, Sí, son sí, sí. mexicanos. Supongo que principalmente porque en cualquier fiesta, cualquier reunión, esas canciones eran lo que más sonaban. Sí. En las pedas. En las pedas. En las pedas de dolidos, obviamente, claro. Sí. Claro, claro. Es algo que todos sabemos también. Es algo que siempre va a sonar, que nunca va a dejar de estar ahí y por eso más que nada las culturas conocen a él. Es como la elegancia, ¿saben? La elegancia nunca va a cambiar, la elegancia siempre va a ser moda y nunca va a cambiar. Por ejemplo, ¿cuándo han visto que alguien diga que usar traje cambió o usar traje pasó de moda? Claro que no, o sea, vas a ir a una boda y siempre vas a ir de traje. O sea, es algo que siempre va a estar, es algo muy cultural. Perdón por el cambio drástico de moda, pero
pero es un ejemplo. Entonces, Mauri, en conclusión. Yo creo que como conclusión, la música está dentro de nosotros, siempre va a estar ahí. Como mencionaba mi amigo Armando detrás de cámaras, esa música va a influirnos en el momento en el que estemos. Podemos estar tristes, felices, y vas a escuchar ese tipo de música. O también si tienes un momento de depresión, te puede levantar. Yo conozco muchos amigos y casos que la música los ayuda a salir adelante y a tener éxito. Sí. Así que básicamente la música es eso, es un idioma que nosotros hablamos y que escuchamos para reflejar hacia los demás lo que sentimos. Armando. Para mi punto de vista, lo que dijo Mauricio es muy acertado, es lo que estábamos comentando detrás de cámaras. Para mí la música va a ser el arte que más va a influir dentro de nosotros, ¿saben? Porque tú no puedes tocar tal cual una música, la música te toca a ti. Exacto. Sí, claro que sí. Sí, obviamente es también dependiendo del mood en el que estés, en cómo te sientas, pues es el tipo de música que escuchas. Porque obviamente que si estás feliz dices, pues voy a poner una canción feliz porque va acorde en el momento en el que estoy. Y sí, es la música lo que más nos representa, yo creo, como personas, el decir, ok, estoy triste, pongo una canción triste porque ahorita en este momento me siento triste. Y es lo bonito de la música, que puedes expresar tus sentimientos de cualquier forma. Si te sientes entusiasmado, puedes, como intérprete, como autor, yo te puedo decir, porque también hago música, te puedo decir que que en un momento en el que me siento agobiado, en el que me siento estresado, puedo hacer una canción de eso, y no solamente es una canción para mí, sino que alguien puede escucharla y decir, wow, yo me siento de esa forma. Y vamos haciendo una conclusión muy, muy breve. Y una pregunta que va a ser muy controversial. ¿Hay música mala? ¿Existe la música mala o simplemente son pensamientos diferentes? Buena pregunta. No te sabría contestar en este momento, porque yo sí considero como algunos tipos, no solo de género, sino como de intérpretes, en los que es malo, no me gusta, pero igual tiene seguidores y igual tiene... Hay algo que a lo mejor esté haciendo bien, que a mí no me gusta, pero a la demás gente sí le gusta, sí, y eso... Yo quiero, perdón por interrumpirte, pero nada. Creo que es por la percepción que cada quien tengamos y en el momento que lo vivamos. Entonces, para mí, hay autores que para mí son malos, hay autores que para mí son perfectos, que son muy buenos, pero para otras personas puede ser que esos autores que yo creo que son muy buenos sean muy malos. Sí. Entonces yo creo que va dentro de la perspectiva y la cultura de cada persona. Sí. ¿No? Yo opino también que depende del paso del tiempo de nuestras vidas, porque puede que en un momento detestemos algún tipo de género musical. Yo en su momento llegué a odiar el reggaetón y decía, no, pues ¿cómo puedes escuchar eso? Y hoy en día bien prendido, escuchando. Lo aceptas. Lo acepto, exacto. O sea, también es cómo la música está en tu alrededor, cómo siempre está presente ahí y cómo en el momento esa te puede llegar a influir de una manera sorprendente. Sí. Ok, pues damos por concluido este tema. Esto es Shotcast y muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, nos despedimos. Yo soy Armando. Yo soy Mauricio, un gusto. Yo soy Roberto, ya saben. Y vamos a cerrar siempre diciendo la frase del podcast, obviamente. Si no es shot, no es podcast.